si se pueden unir los que estaban hablando, no sé si lo van a llegar a ver todos. Estuvo complicado. No, hasta Claro, la las onda es que 6 vean de que más. abriste el otro espacio, o sea, que abriste otro nuevo. Abrí uno nuevo, sí, y bueno, voy a revisar, pero creo que sin mucha suerte. No, Juanjo tiene el teléfono apagado. Chao. Mm, mm, mm. Mañana sabremos qué le pasó. Dejo un ratito más abierto para los que quieran hablar y terminar o redondear. La casa invita a una hora más. Eli, ¿recuperaste la batería ahí? Artem. Bueno, Artem, abrimos otro espacio porque se le cayó a Eli porque se había quedado sin batería. Ahí estoy dando la palabra. Artem, Rainer, aprovechen y hagan uso de la palabra nomás. El amigo que estaba hablando, no lo veo ahora. Hola, Héctor. Está complicado este tema, ¿eh? Ni aunque estemos 4 horas seguidas, vamos a terminar de ponernos de acuerdo. Qué gente rara esta, ¿no? Pero Héctor, ¿cómo estás? ¿De dónde sale esta? Marce, ahí te doy la palabra también. ¿Se me oye? Sí. ¿Qué tal? Un gusto. ¿De dónde salió esta gente? O sea, gente rara, ¿no? A mí ¿Cuál de me todas? sorprende Todos. me sorprende la cantidad de activos rusos que hay metidos dentro del liberalismo argentino. Bueno, la gracia capaz de este debate era poder tener todas las opiniones, Sí, pero acá hay más allá porque de la opiniones, opinión... acá hay operaciones de inteligencia. Ah, no creo que sea para tanto. Ah, mi humilde opinión, Es no creo que sea para recontra tanto. para tanto, te lo recontra seguro. ¿Hay pruebas? Sí, sí. Hubo como 2 horas de pruebas recién. Es como están los Sí, ojos, igual no adelante de los ojos de necesariamente todos. todos los que entraron eran liberales, capaz un chabón que entró, lo vio, entró, se puso a debatir y nada que ver, y capaz tiene otro tipo de ideología. No, pero creo que lo dicen por Marcelo, que está como hablante. Ah, bueno, Marcelo es el circunstancial de hoy, pero o sea, no es el único. Por ejemplo, Gómez Centurión, bueno, Claro, parece bueno, que para mí quedó más que claro también que, bueno, trabaja para otros intereses, o sea, no para los argentinos. Bueno, para mí los nacionalistas argentinos, nacionalistas entre comillas, directamente trabajan para los intereses rusos, no para los intereses argentinos, y por eso digo que un nacionalista argentino que dice que abiertamente apoya a Rusia y niega el derecho a la soberanía de Ucrania no es un nacionalista, sino es un cipayo prorruso. Eso es el término correcto. Y la verdad que Gómez, ¿sí? No, que era Nacho, me parece, el que estaba hablando hoy cuando se cortó. Nacho, ¿eras vos el que estaba hablando? Sí, recién me apareció el espacio de vuelta, disculpen. Redondeanos o comentanos lo que nos estabas diciendo, porque no te podemos escuchar, por favor. Se recortó. No, que creo que, a ver, a mí me parece que lo que plantea Artem, no me quiero meter en personalizar, creo que él personalizó y no le agrega nada al debate, más allá de haberle dado difusión de prensa. Creo que si hay un debate sobre qué es el nacionalismo o cómo pensamos los argentinos, lo bueno es que lo pensemos entre los argentinos, entre los que tenemos únicamente el interés por lo que está pasando acá y no el interés por lo que pasa en otros lados, ¿no? Eso, pero la idea es no personalizar, sino tratar de que quizás, aunque son un grupo donde mayormente hay extracción liberal y que quizás no compartimos ideología, tratar de aportarles para tratar de entender en conjunto otras formas de cómo vemos la realidad. Acá nadie es prorruso ni pro-norteamericano, aunque Sí, sí, vos tenés estás seguro que sí. nacionalistas. Te aseguro más de uno es prorruso. Te lo recontra seguro.
El Pero que sea, Nacho, Marcela Arteba directamente es ni lo oculta, o sea, extranjero, le vive chupa en tres huevos. Argentina. Directamente te lo dice en la cara. no, por eso, no, a ver, yo no, Argentina está abierto a Vos sos todo, si otro que Artem, también, ahora que estás balbuceando, te pasa el mismo, pero tenés el mismo problema. no, Reinier, la concha de es tu la madre. segunda vez que me cortás y Hola, te pido gente. que haya respeto. Entonces, es la segunda vez que cortás. Pedís respeto, vos pedís respeto y estuviste A cagándote de ver, risa cada vez que hablaban los demás. a ver, para un poquito. Vamos despacio. Reinier, volvió a la verdulería, puto. No pasa nada, me voy a dormir temprano y corto el espacio acá si se están haciendo los vivos. Estamos hablando de un tema serio y están haciéndose los graciosos. Lo que estoy diciendo es que Artem, en la discrepancia o no, vive en Argentina. Entonces, digo, no puede estar ajeno tampoco a la realidad argentina porque más allá que es ucraniano o no, le va a copiar. No, para nada. Por eso a mí me interesó mucho que esté en el espacio Artem, pero no por él puede opinar tranquilamente, puede votar creo hasta municipales pueden votar, y quizás si está nacionalizado puede votar presidente, pero Soy ciudadano eso argentino, sí. No, pueden votar gobernador. me parece que se cortó. Ahí te escuchamos, ahí. Bueno, no caigamos en lo personal porque no abunda. Lo importante es, nosotros tenemos que tener una forma de pararnos en el mundo ajena a lo que es el consenso mundial, digamos. Creo que si no nos gustó lo que pasó en Canadá y lo podemos sentir que nos pasó a nosotros, o lo que no nos gusta, algunas cosas que pasan en Francia, tiene que ver con cómo tenemos que ver el mundo. Eso no nos hace ni canadienses cuando opinamos mal del que está en Canadá, ni franceses cuando opinamos mal, si hoy opinamos algo. En cada lugar uno puede tener una visión, pero no de lo que está pasando puntualmente ahí, sino de cómo nos impacta lo que está pasando en ese escenario. Y las posiciones que tiene que tener el país tienen que tener, primero, una continuidad histórica. Nosotros no podemos andar saltando todos los días por un cambio de presidente circunstancial, por la democracia, de cómo nos paramos frente al mundo, de cómo nos ven. Tenemos que tener una inercia diplomática que no nos haga ser un corchito flotando, porque del otro lado hay muchas cosas que no son democráticas. Por ejemplo, el poder económico no es democrático, es y tiene tiempo infinito. Entonces, en la estrategia de cómo avanza y que es uno de los actores que está jugando en el mundo, es necesario tener intereses permanentes porque el sector económico que puede estar jugando tiene intereses permanentes. De la misma manera que Rusia puede tener intereses permanentes, de la misma manera que Estados Unidos los tiene. Y quiero ir puntualmente a Estados Unidos. Trump estaba buscando hacia el final de su mandato desactivar la OTAN. Y va en línea con el marco de acción que tiene el Reino Unido y Australia, por eso crean el AUKUS. Y Biden no está rompiendo con esa inercia que decidió el Estado norteamericano. Le da continuidad con un sello demócrata. ¿Y cuál es el sello demócrata? Es demostrar que la OTAN no sirve para nada si no sirve a los intereses de Estados Unidos. Y hoy creo que los intereses de Estados Unidos están en que Europa madure y se sepa defender sola. Después en el futuro decidirán quién quiere ser parte de esa Europa, si es fuerte o no es fuerte, o si quedó débil o no. Pero lo que está claro, y ya lo demostraron con hechos, Estados Unidos, no Putin. Putin no creó el AUKUS. El que demuestra con hechos que quiere dominar el agua, no el Atlántico, quiere dominar el agua, es ese bloque. Hay otro actor que dijo, yo quiero compartir la tierra, y la quiere compartir con China. Bueno, en algunas cosas son socios, en otros no son socios esos actores. Hoy creo que Estados Unidos y Rusia en este conflicto son socios, y por eso estamos viendo una guerra de muy baja intensidad en lo material y alta intensidad en los medios de comunicación,
porque es clásico de los demócratas usar más los contratistas militares y los servicios de inteligencia que las armas en forma directa, manchándose las manos. Me parece que el conflicto hay que verlo como que hay una unidad de juego entre Estados Unidos y Rusia por hacerle sentir a Europa el lugar que va a ocupar en el nuevo mundo que se viene. Muchísimas gracias a todos y disculpen si alguien se sintió ofendido con algo que dije. Desde ya, Artem, es buenísimo que estés acá y que ojalá hagas patria con nosotros. ¿Alguien está de acuerdo con la postura que Estados Unidos y Rusia estén en forma conjunta en esto? ¿Alguien de los que tiene la mano levantada u opinión en contrario? Para mí no, pero bueno, los quiero escuchar a ustedes. Yo me pregunto qué se fumó para sacar esas conclusiones, sin ofender. Pues, digamos, después de las sanciones que le metió a Estados Unidos, que básicamente los devolvieron a la edad del hierro, ¿viste? Es una teoría de la conspiración bastante estrafalaria. Y bueno, Rainer, ¿no te parece que esas medidas que está tomando Estados Unidos y la OTAN para con Rusia no es más un ataque no a Putin, sino al propio país, al pueblo ruso que no está haciendo nada en contra de Ucrania o en contra de ellos? Me parece que es una medida un poco atrevida, y la censura que está aplicando Estados Unidos y la Unión Europea se está propasando ya, porque una cosa es una medida económica, y otra cosa es censurar hasta escúchame, porque vos acá hablás así como sabiendo, pero no sabés lo que está haciendo Estados Unidos, a pesar de que vos sos un profesor, un maestruli neonazi, sos totalmente impresentable. Obvio, ¿qué me vas a decir? Obvio, soy eso, y por eso yo sé de lo que hablo a diferencia tuya, pero bueno, no tengo interés en hablar con loquillos liberales ni con Artem ruso. Pará, Matías, terminá la idea que no te entendí. Terminá la idea que no te entendí. Sí, perdón, Ale, justamente iba a responder a eso, pero se metió este pibe. Yo estaba levantando la mano, Rainer, por eso. Yo levanté la mano. No volver a la verdulería, puto. Habla, Matías. Habla, Matías. Gracias. Bien, yo respecto a lo que estaba diciendo Nacho y lo que preguntaste, Ale, me parece que es complicado una correlación entre Estados Unidos y Rusia. Yo entendí algo así tu pregunta, como que si es factible una correlación de ideas entre Estados Unidos y Rusia, porque algo que me llamó la atención de lo que dijo Nacho, y es muy cierto, y es para pensarlo. La OTAN, como organismo de unificación de fuerzas armadas de diversos países, cuando se formó, tenía un sentido claro, que cuál era la alianza de los países de Occidente que compartían algún pensamiento similar, llámese capitalismo, llámese liberalismo, o aquellos países que estaban dependiendo de la órbita de poder estadounidense, que recordemos que había salido como una superpotencia tras la Segunda Guerra Mundial, contra el avance de la ideología comunista. En aquel entonces, en la mitad del siglo pasado, era un verdadero Boca River, podríamos llamarlo. Era auténticamente una lucha de enemigos. Después que termina la Guerra Fría, con la disolución de la Unión Soviética, ya no existe para el pensamiento de la OTAN un verdadero enemigo real, sino que tienen que inventárselo, porque de lo contrario, la OTAN como institución militar ya no tiene cabida en el nuevo mundo que estamos hablando. Para el siglo XXI la OTAN ya no tiene una razón de ser, porque la pregunta es, si la OTAN aún existe. Murió. Hola. Dale, Nasser, cállate porque si no te voy a sacar de los hablantes. Hola. Matías. Bueno, no sé. Como ideología puede surgir en cualquier parte del mundo, incluyendo en los países capitalistas, por lo que para mí la OTAN ya como institución debería haber desaparecido. Como que se le buguea. Chao, te vas para afuera. Hola, permiso, creo que me tocaba a mí. Sí. Encima de maleducado no tiene internet. Si no me interrumpe sería genial. Quería preguntar, estamos todos hablando desde el pasado, de cómo, pero a partir de ahora, o sea, una mirada al futuro, decir, ¿qué le conviene más pensando en el pueblo? ¿Vale la pena resistir por parte de Ucrania, por más que tenga razón una parte o la otra? Digo, ¿vale la pena hacer guerra, pararse y digo, sale más barato esto de que las familias sean golpeadas, la ciudad destruida, todos irse,
qué ceder a la posición por ahí Rusia que a lo mejor parece más fuerte a priori? Entonces esta es la pregunta que dejo en el aire, o sea, decir, ¿que vale la pena esto de que rompan todo el país, lo hagan pedazos por defender el territorio? Pero es que son como mongoles, ¿viste? Son como Kublai Khan. No, pero poner al revés, te lo planteo en forma ridícula. Imagínate si Uruguay quiere que todos los argentinos sean uruguayos, y entonces se emprende una guerra para que todos los argentinos sean uruguayos y anexarlo. Vos decís que los argentinos van a decir, uy, sí, no me chicanes con que sí, mejor así no tenemos a Alberto Fernández presidente. Pero No, fuera de esto, y bueno, pero por ahí nos convendría más ser uruguayos antes de que nos vos vas a maten. al final. Claro, pero digo, yo preferiría ser uruguayo antes de que maten a mi familia, de que revienten todo, de que nos bombardeen. Y si estamos menores y Uruguay nos va, ¿qué me sale más caro, digamos? O sea, conviene que venga, entonces, o me hago uruguayo o que rompan todo. Y de última, no sé, mi mirada sería, y bueno, me hago uruguayo en ese planteo, ¿no? Sí, se llenó de cipayo de Kremlin, ¿eh? Fue un mal ejemplo porque justo Uruguay y Argentina son como dos países similares, pero en realidad la idiosincrasia que pretende tener Ucrania ahora y lo que es Rusia, en realidad como que van en lados opuestos. O sea, igualmente, Ale, no, en realidad el ejemplo que diste es bastante bueno, pero hay un detalle. Si tenemos que pensarlo, en realidad hay más posibilidades de que Argentina le declarase el intento de anexión a Uruguay, porque históricamente era un territorio básico. Estoy esperando para poder dejar la... El Leo los está silenciando, me parece. Sí, hace mucho que estaba esperando para hablar, creo que estaba antes que todos, por eso es que tomé la atribución de preguntar si vale la pena dejar que tanta gente salga lastimada, herida, muertes, por defender el territorio. Eso, nada más, decir que vale la pena por ahí que la gente se tenga que ir y que la ciudad... Leo, deja de censurarnos, por favor. Dale, habla vos. Sí, bueno, permiso para seguir. Esto, ¿no? Es una mirada nada más, no es que sea la verdad, ni sé quién tiene razón, si Rusia o Ucrania, en todo lo del pasado, pero sí esto, decir, che, este costo vale la pena por llamarme Rusia o llamarme Ucrania, que maten y destruyan y se rompa todo y estemos a punto de armar una tercera guerra mundial por... este es cipallismo sin decir, che, no, quiero defender esto. Es nada más que una pregunta, a lo mejor desde una ignorancia, pero bueno, me hubiera gustado escucharlo a Artem, por ejemplo, que capaz que tenga más... Artem está con la mano levantada, puede hablar, y Héctor también quiero que hable, por favor. Bueno, yo voy a contestar a esta pregunta y, bueno, el ejemplo más correcto sería no que Uruguay invada a Argentina, que, bueno, es un país chico y con una cultura similar, sino que Brasil de Bolsonaro, que es el calco de Putin. Bueno, Putin y Bolsonaro son aliados, como todos saben. Imagínense que Bolsonaro se convierte en una especie de Putin, obtiene muchos armamentos y dice que Argentina debe pertenecer a Brasil y que juntos deben armar un imperio, pero con capital en Brasil, y que Argentina tiene que hablar en portugués, con portugués y todo. Entonces, ¿qué le gustará? ¿Le gustará eso a argentinos? Que los fuerzan a hablar en portugués, que una potencia mucho más grande, más poblada como Brasil los invada, los ocupe, destruya sociedades. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a rendirse? ¿Van a empezar a hablar forzosamente en portugués o van a luchar? Bueno, los ucranianos, ante una situación así, completamente humillante, porque Ucrania padeció humillaciones del Imperio Ruso y después del Imperio Soviético, sabe lo que es cuando tus héroes, tus próceres ucranianos eran perseguidos por hablar en ucraniano, perseguidos por defender la cultura ucraniana, incluso expulsados a Siberia o Asia Central. Cuando el Imperio Soviético llevaba a cabo purgas y holodomores, solamente para matar, destruir el núcleo de la cultura ucraniana.
Entonces, y ahora viene ese cuarto genocidio contra Ucrania, esa cuarta invasión, con nuevo sometimiento. Los ucranianos ya saben lo que es, por eso todos, incluyendo a los más del este de Ucrania, que históricamente eran rusoparlantes, hasta prorrusos, tomaron conciencia y tomaron las armas y decidieron pelear. Por eso, hasta en las provincias de Donetsk y Lugansk, de la parte ucraniana, todos están peleando. Por eso no pudieron tomar Mariupol, ni Severodonetsk, ni Kramatorsk, ni Kharkov. Ninguna de las ciudades rusoparlantes del este pudieron tomarla. Es más, son los que más se defienden. Los del este y del sur de Ucrania son los que más se defienden, más que pelean. Es increíble. Entonces, los ucranianos, sabiendo lo que ya pasó en su historia, sabiendo lo que se viene, decidieron pelear y luchar, aún a pesar de que sus ciudades van a ser arrasadas, destruidas, aún a pesar de miles y miles de civiles muertos. Han decidido luchar. Eso es su derecho, su voluntad, y el mundo civilizado tiene que apoyar, tiene que, al menos los que pueden donar algo de plata para los recursos humanitarios para Ucrania, y los que tienen ganas de pelear, podrían ir a sumarse a Legión Extranjera. Para todos los extranjeros de todo el mundo que quieren sumarse a Ucrania y luchar, les están dando armas que son provisionadas por la OTAN, armas modernas, lanzadores de misiles marca Javelin, que es una cosa maravillosa, Stingers para derribar helicópteros, misiles Lau de corto alcance que permiten emboscar columnas blindadas y destruirlas, quemarlas directamente, entre otras armas sofisticadas. O sea, si no quieren ir al frente, pueden hacer sabotajes, colocar bombas. Claro. Pueden colocar bombas para que algún soldado ruso la pise y le reviente el cuerpo. Pueden hacer todo tipo de emboscadas. Pueden ser snipers si saben manejar rifles de largo alcance. Ruso, tranquilo, no te pongas fanático, tranquilo. Hay muchas cosas que pueden hacer. Los ucranianos están peleando todos. Los ucranianos Déjalo hablar, maleducado, deja hablar. ¿Por qué hablas en sí? Che, ¿qué más importa? Ahora se lo hace a que sacalo, es un maleducado. Nacho, ¿le estabas diciendo algo, Artem? No, por favor, podrían ser ustedes que son adultos, no estén más de 5 minutos hablando. Por eso, acotemos el espacio, porque el espacio publicitario de armamento no tiene... No, se me revolvió el estómago recién. Artem, por favor, estamos en horario de protección al menor. Vamos. Con respecto a la pregunta, que no es mala, es una pregunta militar la que han hecho de cuándo conviene entregar la plaza. En términos militares, plaza rodeada, plaza tomada, y no se sacrifican los que hay. De hecho, en Ucrania pasó en la isla de las serpientes que, bueno, lamentablemente el presidente ucraniano dio por muerto a 130 y pico de ucranianos, los ascendió post-mortem. 82, no se miente. 82, tenés razón, discúlpame. Y han resucitado post-mortem y ahora están tomando en el samovar té. Entonces, la verdad que hay mucha desinformación y no nos tenemos que subir a esas campañas de desinformación. Los prorrusos son los que traen la desinformación, son expertos en eso. No, pero en este caso es algo que dijo el presidente en este de caso Ucrania. fuiste vos recién, exactamente. ¿Pero están vivos o están muertos? ¿Hacia quién desinformó? Ninguno. Yo voy a contestar a esa pregunta. Ningún bando desinformó. 13 murieron, 80 se salvaron, eran casi 100. 13 murieron por un ataque con misiles rusos. El resto sobrevivieron y los tomaron prisioneros. ¿Entienden? 13 murieron y de los 80 fueron capturados. Perdieron comunicación con el gobierno de Kiev, por eso no sabían que estaban vivos. Bueno, pero los dio por muertos a todos, digamos, no había que salir a comunicar eso. Porque no se sabía, se perdió la comunicación, no sabían si estaban vivos. 13 murieron y el resto sobrevivió. Nacho, ¿cuál es el punto? No, el punto es que cuando tu plaza está tomada, cuando vos ya te rodearon y no tenés capacidad material para que tus soldados puedan vivir, lo que corresponde... Eso lo dijiste, pero ¿cuál es el punto? Porque preguntaron hasta qué punto conviene pelear en Ucrania. Conviene pelear en Ucrania hasta que vos tenés la posibilidad de dar una guerra en condiciones de ganarla. Déjame decir una cosa, disculpame que te interrumpa, porque me rompe muchísimo las pelotas este cuento que traen todos los propagandistas como ustedes, que encima que viene el Khan, porque yo ni siquiera usar, es un Khan, es el Putin Khan, que solamente destruye por diversión, por maldad, directamente quiere borrar a Ucrania de la faz de la tierra, que es lo que está demostrando, por ejemplo, destruyeron ciudades enteras,
de las ciudades pequeñas. Y ahora de repente, claro, como no se rinden, la culpa de la matanza y del genocidio que están haciendo va a ser de Zelensky, delirantes. Eso me da bronca, tenía que decir eso. Hola, buenas Además noches. Buenas noches. en teoría, Hola, sí. espera un poquito porque tenemos una dama por fin que se nos une en el espacio. Ivana, buenas noches. Buenas noches. ¿Te queremos escuchar? Sí, sí. Ya me estoy durmiendo, pero lo único que deseo para mañana que me despierte, que alguien cercano a Putin lo cague matando. Porque estoy podrida de estos oligarcas de mierda que matan a la gente, a los niños, sin pensar en nada. Ojalá Dios... Ivana, cuando Estados Unidos bombardeaba Afganistán, bombardeaba Irak, también deseaste la muerte al gobierno de Estados Unidos. Sí, viste, claro. Cuando es Rusia, sí. Cuando es Estados Unidos, son Matías, héroes. estoy yo primero, Matías. Para un poquito, hay. ¿Estados Unidos qué? Yo no estoy hablando de Estados Unidos. Pakistán, todas esas mierdas que someten a la gente. Yo no te meto en Estados Unidos. A ver si te ubicas en la palmera. ¿Me entendés? ¿Sabés diferenciar entre lo que es un genocida? Porque a vos te molesta. ¿Sabés lo que es hay que nacida, ya. Putin. ¿Sabes que este Morena es impresentable? ¿Qué? No, déjalo que yo quiero refutar. No, ¿qué refutarme? No. Muchachos, ¿pueden dialogar o debatir sin insultar? Nada más eso les pido, por favor, gracias. Pero este ridículo interrumpe a todos. Me interrumpió a mí, interrumpió al ucraniano, interrumpió a Ivana. O sea, ¿Quién es el que interrumpe? El morenazi, Matías. Ah, ok, bien. Pero Ivana, termina, por favor. Perdón, antes que continúe Ivana, me parece que una cosa es opinar políticamente y debatir, y otra es el insulto, el agravio, la discriminación, porque me parece que Morenazi ya va más allá de la cuestión política, así que yo también espero de su parte como admin una reprimenda para el señor Reiner, porque, repito, una cosa es debatir y discutir, otra la discriminación. Cuando insultan, los silencio a todos, por favor, les pido un poco de colaboración. Dejen terminar Ivana, que somos pocas mujeres las que estamos acá, déjenla hablar, gracias. Bueno, ¿y Ivana, tenías tu turno? Lo perdiste, perdimos el cupo de género. Listo, a otra cosa. A ver si me sacás de este... Bueno, yo quería agradecer a Artem que respondió a la pregunta que le hice, y también tenía otra de preguntarle, ¿qué le gustaría que pase ahora? ¿Cuál sería el sueño? ¿Qué resultado sería el más positivo para el pueblo ucraniano? Nada más. Bueno, en Ucrania todos quieren e exigen que la OTAN declare una zona de exclusión aérea. Eso significa que Rusia no podrá utilizar ni su aviación para bombardear a ciudades ucranianas, ni ningún objetivo en el suelo ucraniano, ni tampoco podría utilizar su artillería de largo alcance, como por ejemplo los misiles Iskander o misiles Kalibr. Todo eso sería directamente eliminado por la moderna aviación de la OTAN con las F-35, digamos. De uno diré que los avioncitos rusos contra F-35 directamente no son nada. Serían eliminados en los primeros 24 o 48 horas de combates, no tendrán ninguna oportunidad. La defensa antiaérea rusa con los S-400 tampoco detectan a los F-35, serían también eliminados en los primeros 2-3 días de combates. Entonces, si realmente se declara la zona de exclusión aérea, la aviación y el sistema de defensa antiaérea en torno de Ucrania rusa va a ser eliminada en los primeros días. Esto es lo que quieren ucranianos, y la OTAN por ahora no se anima, o al menos espera que haya más bajas, que haya más crímenes de guerra, que haya más civiles muertos, justamente para conmover a la población occidental, para que eso sea políticamente viable. Declarar esa medida, ya una vez se declaró en Siria, en Libia, quiero decir, en 2011, contra el régimen de Gaddafi, que utilizaba aviación para bombardear a los rebeldes, y muchos eran civiles también. Eso se exige ahora en Ucrania. Por ahora no se ha aprobado y por tanto Ucrania sigue luchando con sus propias fuerzas
pero sin embargo están llegando miles de voluntarios, armas sobran, al menos son armas, digamos, no ofensivas, sino defensivas. Son todo lo que es fusiles de asalto de todos tipos, son misiles antitanque marca Javelin en Lao, que son muy efectivas a mediano y corto alcance, destruyen todo tipo de blindados, incluyendo los tanques T-72 o T-80, causan estragos, o sea, ya hay más de 1000 blindados rusos destruidos, 1100, 1200 más o menos. Misiles Stinger, que tiene un alcance de 5 kilómetros de altura, que también son muy buenos contra los helicópteros y contra los cazas que bajan a una altura menor a 5 kilómetros, para bombardear ahí también los alcanzan y los destruyen. Con eso Ucrania se moviliza todas las tropas, recibe a algunos voluntarios occidentales, tropas especiales de Israel, tropas especiales de la OTAN que están dando de baja para no pertenecer formalmente al ejército, que están entrando a Ucrania como voluntarios, porque bueno, ya es parte de la guerra híbrida. De ese modo, usando esas fuerzas conjuntas, aún así se podrán hacer freno y frenar el avance ruso en diferentes direcciones y al menos mantener ese conflicto sin que avance. Y por mientras muera más civiles, las sanciones van a ser cada vez más draconianas contra Rusia. Ya se está hablando del embargo al petróleo, que pues será vigente dentro de los próximos días, y a partir de abril, cuando empieza un tiempo más cálido, en Alemania sobre todo, será posible también iniciar el embargo al gas ruso. Va a ser el corte total de suministro hacia Alemania, hacia Europa, que será sustituido por el gas licuado norteamericano, que es más caro, pero como ya están dejando en claro el presidente Scholz, bueno, el canciller alemán Scholz, Alemania está dispuesto a pagar un precio más caro por el gas norteamericano, justamente para librarse de Rusia, de Putin, con su totalitarismo, con su bestialidad, con sus crímenes de guerra. No quiere tener nada en común, y aún a pesar de que su gas es más barato. Entonces, para darle una terrible lección a Rusia, Alemania está dispuesta a dejar de importar gas ruso. Ese es prácticamente un hecho tomado. Falta un mes para que empiece un tiempo más cálido. En abril ya es más cálido, es primavera, y se va a cortar el gas. El petróleo, la importación de petróleo, que es más o menos 60-70% de las exportaciones rusas, se va a dar ahora, en los próximos días. Si no en esta semana, en la próxima, ya prácticamente. Ya mismo muchas empresas intermediarias del sector de petróleo están diciendo que no van a trabajar con nada que tenga que ver con el petróleo ruso. Entonces ya las propias, a nivel de empresas petrolíferas del sector, la gran mayoría ya dio de baja a la participación, digamos, de las empresas petroleras rusas en el mercado internacional. Prácticamente el embargo al petróleo ruso ya empezó, pero se va a oficializar formalmente a través de comunicados de bloqueo de los gobiernos occidentales, y ya está. Con eso la economía rusa directamente va al pozo. Su PBI caerá a más de 60% en un año. O sea, tal como el PBI de Venezuela cayó 90%, lo mismo va a pasar con Rusia. Este es el crash, es el fin. Seba, que se me perdió. Está buena la cumbia que pusieron. Mañana viernes me gusta más, pues tiene más onda. Seba se me fue. John, si estás por ahí. No, Seba, dale. No, mira, yo quiero aclarar algo y después dejo que sigan hablando. Pero yo pertenecí al ambiente del nacionalismo muchos años, algunos que me conocen lo saben. Y me llama la atención de este conflicto, cómo la doble moral está demostradísima, aplicada a la gente que defiende a Rusia. Mira, yo he ido a marchas de Malvinas, homenaje, porque soy nacionalista, a pesar de ser liberal, mantengo la postura nacionalista y patriota. Y siempre el mérito de Argentina en la guerra de Malvinas fue la diferencia armamentística, la diferencia numérica, los aviones que las bombas las tenían que hacer en caída porque no explotaban, que con un FAL combatían contra los ingleses super equipados. Y siempre fue como el honor de decir, mirá, en diferencia numérica y en diferencia de condiciones fuimos a la guerra y le dimos pelea. Y ahora yo lo único que escucho de los seguidores de Gómez Centurión es decir, como Ucrania no tiene armamento comparado a Rusia, ni tendrán que ir a la guerra, ni se tendrán que defender, se tendrán que dejar dominar más o menos, cuando el discurso de hace un año era otro. ¿Te das cuenta que la bajada de línea es mortal? Es mortal la bajada de línea.
Porque una persona con el honor de Gómez Centurión, que sabe lo que es combatir en inferioridad de condiciones, lo que tiene que decir que aguante que tienen los ucranianos defendiendo su país a condiciones. Y yo lo único que escucho era, no, mirá, Rusia tiene armas nucleares, chicos, déjenlos, déjenlo que nos conquisten, dejen que entren, porque miren, está toda Europa temblando del miedo. No, hay que combatir, hay que poner los huevos, porque Ucrania es un país que tiene soberanía propia y nadie tiene que venir a atacarlo. Y si realmente el conflicto fuera en Donbass, Rusia se hubiese quedado en el Donbass, no hubiese ido a Kiev. Se hubiesen tomado el Donbass y listo. Ahí te das cuenta que el motivo es otro. Si vos querés realmente esa zona, te hubieses quedado ahí. Si vos fuiste a Kiev, porque lo que estás mostrando es otra cosa. Lo único que voy a decir es que Hitler no se parece mucho a Putin, pero tiene una cosa que es igual, que es el egocentrismo. Una persona egocentrista que si domina Ucrania va a querer ir por más. Esa idea expansionista que tiene en la cabeza, la única forma de bajarla es con una guerra. Lamentablemente. Y el casus belli, ¿no? El casus belli de Sudetenland y Danzig también se lo copió textual de Putin. Exactamente. Así que todo lo que podemos discutir acá es como, me da lástima a la gente que no entiende lo que está pasando, que hoy están bombardeando una zona nuclear, que eso no es que termina la guerra ahí, va a ser un desastre catastrófico en Europa. O sea, ya no estamos discutiendo posturas políticas, estamos discutiendo un loco imperialista que quiere tomar Europa. O sea, la magnitud es otra. No entiendo cómo pueden defender a Rusia, la verdad. Bueno, nada, lo dejo. Claro, ese me dice Russian assets. Gracias, Eva. En esto totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente no podemos hablar con Gómez Centurión porque quiero creer que le pasó algo, porque tengo confirmadísimo que iba a estar hoy, no está. No puedo decir por qué está o no está, así que no puedo debatir. Para mí escuchó 2 minutos y vio que lo iban a hacer boleta y apagó todo. No creo que un tipo que va a pelear por las Malvinas y que aguantó que Lenchu le dijera de todo en otro espacio, arrugue acá porque, acá somos bebé de pecho. Pero, capaz que algo le pasó, pero bueno, hubiera estado interesante escucharlo. Iba a quedar muy pegado a la dictadura de Rusia. De todas maneras, mucho más que Marcelo. Marcelo está acá presente, o sea que Marcelo puede defenderse. Pero bueno, con Juanjo no está, no puedo hablar por Juanjo. Así que, Nacho, a ver, Skull, que hace rato que está con la mano levantada y hace rato que no habla. Bien, bueno, primero Seba, yo también he sido nacionalista. Puedo disentir en que el nacionalismo y el liberalismo es totalmente incompatible, pero el patriotismo, es decir, una derecha conservadora puede ser. Ahora, la derecha conservadora no tiene nada que ver con el ideario nacionalista. El nacionalismo se aferra al arraigo del suelo y se aferra a las teorías de conspiración antiglobalistas. Y el liberalismo es todo lo contrario. El liberalismo y la derecha histórica siempre lo han promovido, incluso los gobiernos militares. Por ende, siempre han estado proclives a apoyar los distintos intereses geoestratégicos del Comando Sur, de la OTAN y del Departamento de Estado y el Pentágono. No, es incompatible también comparar la cuestión de Ucrania con la cuestión de Malvinas, porque en Malvinas te enfrentaste a una potencia de la OTAN y Ucrania es básicamente un intento de un país de Europa del Este que ha sido sometido por siglos por su vecino moscovita, y ha sido sometido y se le ha tergiversado desde la historia misma, incluso el nombre. Saludos de Venezuela. ¿No escuchás que estoy hablando? No, disculpa, caballero, entonces sí, voy a esperar. Gracias. Ay, por favor. Mamma mía. Se le ha tergiversado la historia. Quiero la valija del Tony, sí. Se le ha tergiversado la historia y sigo diciendo que ha cometido un error mucho peor, porque una cosa es negar en el interés geopolítico de Putin en el conflicto de Ucrania y otra cosa es directamente negar la existencia de una nación, y Ucrania es una nación, y Gómez Centurión directamente dijo que Ucrania era Rusia, y está totalmente equivocado. No solamente que es una nación tan grande con la cantidad de habitantes que tiene la Argentina. Y muy superior a Rusia, en casi todo. Ay, permitime una última cosa. Cuando lo compararon a Putin con Hitler, se utiliza la cuestión de, por ejemplo, cuando Hitler decía que iba a invadir Polonia o Francia para proteger a las minorías étnicas, pero eso es una simple casualidad. No hace falta ir al siglo XX o ir a la Europa occidental
para encontrar por qué tiene el comportamiento que tiene Vladimir Putin. Básicamente hay que leer la historia de todo lo que fue el ducado de Moscú, el desastre que fueron los Ivanes, especialmente Iván el Terrible, que masacró a los boyardos e incluso asesinó a su propio hijo. Y la cultura de los envenenamientos que viene también de esa época. Ok, buenas noches, saludos de Venezuela. Quiero darle las gracias a todos los hablantes porque están instruyéndonos mucho en este tema de Ucrania y Rusia. Solamente quería dejar esta idea de que hemos sufrido, pues, en Venezuela la influencia de Putin, que ha apoyado a la dictadura de Maduro y ha saqueado las riquezas naturales de Venezuela, además que está implicado en el narcotráfico. Eso era todo lo que quería decirle y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho y Tomás. Tomás. A ver, Tomás, que no hablaste. Y financia la ¿Estás ahí? izquierda y la derecha, ¿viste? O sea, la izquierda chavista y la derecha chavista, tipo de maslatón. A ver, ¿cómo? Repetí, por favor. Putin juega, digamos, sus garras alcanzan para todos lados. O sea, ellos juegan con el kirchnerismo por izquierda y por derecha financian el paleolibertarismo, el nacionalcatolicismo, todos estos faloperos hispanistas. Eso todo viene del lado de la subversión ideológica que trae la KGB. Bueno, en realidad una de las posturas es que Putin quiere volver a restaurar un imperialismo ruso, pero no el de la URSS, sino el imperio soviético, perdón, el imperio ruso de tipo zarista, pero con las bondades del capitalismo. Así que en realidad tampoco vamos a estar hablando ni de izquierda ni de derecha completamente. Nunca fue capitalista del todo. Es más, nunca fue capitalista, directamente ha sido un mercantilismo corporativista en la época de Yeltsin, y el mismo Alexander Dugin, si hay algo en lo que disiente Dugin con Putin, es que dice que Putin ya está corrompido porque él salió del riñón de Boris Yeltsin. O sea que Putin le va a servir a los eurasianistas para comenzar su obra, es decir, su expansionismo eurasianista de la Tercera Roma, pero no significa que vaya a estar para cuando se logre realizar. O sea, si hay algo en lo que disiente Dugin con Putin, es que Putin nunca cortó los lazos con el mundo liberal. Pero eso no significa que Putin sea zarista, derechista o conservador. Putin sigue siendo el mismo agente de la KGB de su momento, que trabajaba con la Stasi alemana. Esos mismos contactos son los que hicieron que Alemania hoy se quisiera portar como neutral porque tenía muchos conflictos de intereses con Gazprom. De hecho, el canciller Schröder terminó en el directorio de Gazprom y por suerte la Unión Europea, después de las sanciones, está empezando a sancionar a la gente que rodea. Está empezando a sancionar a la gente que rodea a Schröder y a la gente de lo que fue el gobierno de Angela Merkel, porque ellos son los cómplices de que Alemania pasara a ser dependiente del gas ruso. Y en el lado francés también existe infiltración dentro de la cuestión corporativa y gubernamental. Los franceses quieren desarmar la OTAN o quieren salirse de la OTAN para promover el ejército de la Unión Europea, pero no tienen ni la cuarta parte del poderío militar y el PBI como presupuesto para lograr que Europa tenga algo equivalente a lo que viene a ser la OTAN en Europa del Este. Y aquellas personas como este tipo Cordero, que es un pseudo nacionalista, que decía que la OTAN no tiene razón de existir. La OTAN tiene razón de existir por el simple hecho de que son los mismos países de Europa del Este y Cáucaso los que piden a gritos unirse a la OTAN, por el simple hecho de que la misma Rusia invade espacio aéreo desde hace más de una década de los países nórdicos hasta los países bálticos. Así que si hay alguien que pudo lograr que se uniera a la OTAN y que todo Occidente le declarara la guerra económica y comunicacional a Vladimir Putin, fue él mismo. Consulta que te voy a hacer a lo que estabas diciendo hace 2 minutos atrás. Según tu teoría, cuando el presidente de Ucrania dice que su único amigo o el que más lo apoya es el presidente de Francia, entonces, ¿no es real? Yo no caigo en esa moda de enamorarme de los presidentes de turno. Para mí los presidentes de turno, si hay algo que aprendí siendo nacionalista, es que los presidentes de turno solamente son meros gerentes y que siguen determinadas agendas. Algunos
populistas van a seguir agendas antiglobalismo, como en el caso de Donald Trump, que le beneficiaba al Kremlin de Moscú para que los estadounidenses estuvieran inmiscuidos en sus situaciones internas y descuidaran los intereses geopolíticos en Europa del Este de la OTAN y de Estados Unidos. Casi desarma la OTAN, fíjate el baile en el que estaríamos, ¿no? Exactamente. Y con respecto a los presidentes demócratas, yo creo que los presidentes demócratas tienen otra forma de obrar, tienen toda una infraestructura y pueden incluso declararle la guerra económica, que es básicamente lo que estamos viendo. Se le ha declarado la guerra y se lo ha convertido en un paria a Vladimir Putin. Ya no lo respetan como un par, es decir, a un mandatario o presidente, sino que se lo ha rebajado al nivel de un dictador al estilo Saddam Hussein, al estilo Fidel Castro, al estilo Kim Jong-un. Sí, Maduro Ortega es una Y creo que creo que de esto no hay vuelta atrás, porque creo que la cuestión de Ucrania es tan solo la puerta para una estrategia que se viene trabajando dentro de la OTAN desde hace muchos años, que era básicamente crear el anillo de seguridad para acercar y contener cualquier intento de expansionismo por parte de Rusia, porque si hay algo que ha quedado claro es que no importa si quiere crear la Unión Soviética de nuevo o el Imperio Ruso, pregúntenle a los habitantes del Cáucaso y de Europa del Este y del Báltico si existe a lo largo de los libros de historia y de la historia de la humanidad en esas regiones del mundo, si existe alguna diferencia. Fueron sometidos, masacrados y limpiados étnicamente tanto por imperialistas rusos, moscovitas del Ducado de Moscovia, de Iván el Terrible, como también en la Unión Soviética y obviamente el FSB, que es la mafia de los silovikis. Es decir, Putin lo que hizo fue sacar la oligarquía neoliberal de Boris Yeltsin, que era la parte rusa que estaba aliada a los intereses de unirse al mundo occidental, independientemente que el tipo fuese un corrupto, y los reemplazó por la mafia de los siloviki. El señor Montes, que tanto se cree experto en Rusia, que diga qué son los silovikis. Es básicamente la aristocracia o el corporativismo empresarial de personas que antes han sido compañeros de la KGB de Vladimir Putin y hoy en día son oligarcas empresarios y que sostienen la economía de Rusia. Nacho y Tomás. Sí, un poco porque creo que volvimos a lo que planteé, que es que no tenemos que caer en la trampa de discutir ideología ni discutir religión, porque no se está peleando eso. No se va a la guerra por esas cosas, se va por intereses permanentes. Y esos intereses permanentes son superiores a lo de los presidentes. Entonces, no hay teoría de la conspiración, hay hechos. Pero para Inglaterra hablar de los mails, de los reptilianos, ahí sí hay teoría de conspiración. No, De los pero que mails yo de no Hillary estoy Clinton. Yo no estoy hablando de eso. No La interrumpas porque... anglo-judeo-masonería, ¿viste? Ahí, No, bueno, pero tienen ningún... cuando alguien hable de eso, hablen de eso, si no, no interrumpa, porque nadie está hablando de eso. Hay intereses permanentes. Nah, ¿Y pero cuáles sí sé son por qué lo digo. los intereses permanentes de hoy? Inglaterra decidió salir de la Comunidad Económica Europea, y es un hecho. Y han decidido unirse Estados Unidos, Inglaterra y Australia para crear la fuerza militar que va a tener presencia en todo el mundo. Ya han decidido que eso es lo que les sirve. Eso es una decisión tomada y no se retrocede. El interés de Estados Unidos, de Inglaterra y de Australia es convergir por fuera de Europa. Con respecto a las sanciones económicas, y ahí se va a entender mejor esto que digo de que hay intereses que se unen, las sanciones económicas no son tales. Y voy a dar un ejemplo histórico que tenemos que conocer todos acá. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda la deuda que tenía Argentina con Inglaterra, ellos deciden declarar que la libra no es más convertible. Y a su vez deciden que nadie pueda comprar productos nuestros con esas libras. Entonces, automáticamente lanzan la devaluación de la moneda para devaluar la deuda y poder lanzar la reconstrucción después de la guerra para poder imponerse. Automáticamente la reacción de los países cuando se hacen eso, es decir, no hay ningún problema, yo me quedo con tus activos, yo me quedo con tus activos en mi país. Y esto es donde se unen las cosas. Salen europeos y norteamericanos
de Rusia y se lo dejan al sector ruso, a los amigos de Putin. Hay intereses que van en esos sentidos, que marcan a las claras que este conflicto no va a escalar a una guerra mundial, se va a detener en Ucrania. Yo no creo que quieran meter a Ucrania dentro de la RUS inmediatamente, la quieren dejar híbrida, que es peor que eso todavía, es dejarla como un pari ahí entre medio, pero lo que sí se van a repartir es los activos europeos, occidentales en Rusia, que queden para los rusos, y se va a dar el sueldo que no tienen interés. Che, pasó la nafta, loco. Redondeando, por favor. Y ahí llega la unión parece Alemania-Francia. Francia es la potencia nuclear y Alemania es la potencia económica. Entonces, aunque sufra el precio del aumento del gas, aunque corte, que no creo que va a cortar nunca con la dependencia de Rusia, será momentáneo, eso le permite, la potencia alemana le permite sobrevivir. Ahora, a los demás países de Europa los va a empobrecer muchísimo. España, Italia, van a quedar muy reducidos y muy El precio de la libertad, señor. Claro, pero hay otros intereses, nadie está peleando libertad acá. Entonces, ¿de qué sirve llamarse liberales entonces? ¿De qué se habla? Pero yo no soy liberal, muchacho, por favor, yo no soy liberal. Ahora queda más claro la cuestión. Los que están peleando no son liberales, no son liberales. No, pero la mayoría de la gente que está acá no necesariamente es liberal. Yo sí, pero digo, no todos tienen por qué serlo. Digo, es espacio para todos. Hay un poco de agentes rusos, un poco de nazis, un poco de nacionalistas católicos y bueno, hay una minoría, la minoría menor de liberales. Y mira, si podemos llegar a hacer un debate entre pro-nazis, pro-liberales, nacionalistas y no matarnos, es un éxito, es un ganar-ganar para todos. Es que yo creo que se termina cumpliendo lo que dije en el espacio anterior antes que se cerrara. Yo creo que el Kremlin de Moscú penetró con su propaganda, ya sea con financiamiento. Nadie está diciendo que sean agentes o que sean espías y que tengan un zapatófono, no, para nada. Simplemente son marionetas por conveniencia, por voluntarismo o por oportunismo. Han servido... Hay un poco de buches y hay un poco de repetir la propaganda también. Han servido para destruir e implosionar por dentro las socialdemocracias y el andamiaje del mundo libre occidental. Ese mundo libre occidental que deberían estar defendiendo los liberales. Pero como desde que empezó la cuestión de Trump y Bolsonaro, Víctor Orbán, Santiago Abascal en España, etcétera, fue muy tentador ir en contra del mundo progresista, etcétera. Bueno, entonces estaba de moda jugar a ser derechista, pero termina siendo un populismo, porque cuando los escuchamos, si hay algo en donde se abrazan y se terminan abrazando es en el discurso antiglobalista, antivacunas, y al final, ¿a quién terminan siendo funcionales? A quienes quieren destruir Occidente. O sea que en nombre de salvar Occidente, terminan entregándole Occidente a los rusos y a los chinos. Discúlpame, la socialdemocracia cae por su propia inoperancia. A ver, el liberalismo anglosajón en Canadá cae por su propia inoperancia. Han tenido el poder, no lo han sabido usar. ¿Cómo que cayó? ¿Y dónde está el gobierno ahora de Canadá? Colgando de un hilo. No, colgando de un hilo no. El gobierno está totalmente firme. De hecho, las manifestaciones ridículas ya fueron totalmente reprimidas. Y me parece fantástico. Fíjense que en este momento tan importante, ¿no? Justo en este momento se arman estos camioneros de Moyano en Canadá. Justo en este momento. Si te gusta un momento, Tomás tiene la mano levantada hace rato, pero quiero decir que por primera vez, no sé si por primera vez, pero así justito lo que dijiste de Skull, estoy 100% de acuerdo. Pues yo también incurrí en ese error por ser antiprogresista, de estar a favor de Trump, de Bolsonaro, y después con el tiempo me di cuenta que en realidad están más cerca de lo que es un autoritarismo y un totalitarismo que un liberalismo, y muchos liberales creen que defender a Bolsonaro es justamente ser liberal y no lo es, pero bueno. Y ahora salió a la luz que es un colaborador del dictador Putin. No es que sea colaborador, en realidad ellos integran el BRICS, es la perra, no sé si todos saben. Directamente es la perra. Defienden sus intereses económicos. Ale, te hago una pregunta. Sí. Para la tribuna. Liberalismo. En el 99 dijo que Chávez era una esperanza para América Latina.
el liberalismo, esta globalización, sin la autocracia, o no sé cómo le quieren decir, porque no es comunismo lo que pasa en China, no existiría. Si son dependientes de China. Comercialmente, no, China, hoy dependen de China. O sea, el liberalismo China se está sustenta en China. transicionando, China está en transición, o sea, alejándose de un sistema comunista. O sea, el punto de partida es un sistema totalitario comunista. Pero no sabía que existía democracia y república en China. Por eso yo no sé cómo le dicen China. Para mí es el peor de los mundos. Es unir lo peor del liberalismo con lo peor, con lo más autoritario del marxismo. O sea, ¿Qué sería lo realmente peor del liberalismo? Para ser claros, o sea, para la, identificarlo, o sea, para saber de qué hablas. la concentración absoluta en muy pocas manos del total de los bienes. Y eso hecho a punta de pistola. A ver, los trabajadores en China. Y claro, ¿y cómo estos son los trabajadores en China? No hay ningún tipo de ley que se respete. Querés ser liberal a ese sistema, pero vivirlo en China, ser trabajador en Chile, a ver cómo tenés ascenso social en China. ¿Qué ascenso social hay en China? Igual no se preocupen, no se preocupen. ¿Cuál es el problema con eso? No se preocupen porque China es el siguiente paso. O sea, primero resolvamos la cuestión de Rusia. Bueno, esa era la siguiente pregunta, de cómo veían a China hoy es Rusia, es el más peligroso. Porque tal vez no todos lo recuerden, pero el 4 de febrero, o sea, hace un mes, hoy es un mes, ¿no? ¿Hoy qué es? Sí, 4. Hace un mes, China y Rusia firmaron un pacto, un tratado de ayuda mutua, y donde nosotros pensamos, o yo pensé, que China iba a manifestar el apoyo a Rusia en esta guerra, y por ahora, por lo menos mediáticamente, se ha presentado como neutral o como por lo menos cese a la guerra. Porque China necesita que Rusia se convierta en su factoría o en su mina extractiva y su esclavo. No, se están repartiendo el tablero. China va a ser el mediador porque la OTAN no lo pudo resolver. China va a ser el que pacifica. El cuento termina con China pacificando, Rusia con los objetivos estratégicos que tiene, que es que no avance la OTAN por ahí, la OTAN con el interés norteamericano e inglés de que desaparezca, y Francia y Alemania van a estar contentas porque uno se va a quedar con la industria y otro va a desarrollar su armamento militar más, y van a lograr ese ejército europeo. Los intereses convergen. Lamentablemente hoy Ucrania es la España de la guerra civil, donde todos se están divirtiendo por afuera. Es muy triste lo que pasa, pero los tres están con coincidencias en los tableros estratégicas de largo plazo. Ninguno sale mal parado de este tablero, salen los tres fortalecidos. Aunque Putin quede como un tirano, Putin ya se va y a otra cosa, pero quedan consolidados. Es un tirano. Perdóname, sí, es un tirano. Y además este problema es un gran problema para la humanidad. Este imperio mongol de Putin Khan, es un imperio mongol y civilizado con bombas nucleares. Entonces es imperativo y urgente balcanizar esa porquería por la seguridad del mundo y la paz de la gente civilizada. No, pero no vas a tener paz porque tiene un armamento, que si haces eso, caes en un caos. Nadie tiene interés en balcanizar Rusia. Y por ahí hay que aprovechar ahora que está... Uy, qué miedo que le tenemos a los rusos. No es miedo, no hay intereses. Nadie tiene intereses en que se destruyan las cosas. A ver, yo sí tengo interés que se destruya todo Rusia. Bueno, ese es un interés muy particular. A la mayoría de los argentinos no quiere que se destruya todo el mundo. Y porque la mayoría son peronistas, por eso. No, pero no, va a ser todo agresiones. La verdad, yo pensé que los liberales estaban para más que andar agrediendo. O sea, falacia. No son agresiones. Sí. Es un discurso endurecido. De cristal, o sea, al final esta derecha son más maricones. Pero ¿quién dijo que yo soy de derecha, que yo soy peronista? Ustedes tiran calificativos y uno se tiene que andar defendiendo de los calificativos que tiran ustedes. Presiento las energías, mira, así te respondo. Nacho, claro. ¿Has visto mi perfil? Nacho, ¿has visto mi perfil? No lo vi, pero ¿sabes qué? No, yo discuto ideas,
no voy a estar discutiendo ni cómo Pero te ves físicamente. tenés que tener el valor de asumir una posición ideológica a la hora de Yo, defender los intereses de alguna potencia. yo defiendo los intereses de mi patria, nada más A ver, ¿y que cuál es tu eso. patria? Mi patria va desde Tierra del Fuego Ah, hasta Colombia. Argentina, un país No, tercermundista, dijo un hasta país Colombia, o sea, tercermundista es que hispanista, perdón, es depende de hispanista, China dijo y que de va hasta Rusia. Colombia. No, es peor todavía, dijo que va desde Tierra del Fuego hasta Colombia, está explicando, bueno, que es hispanista, así que es mucho peor de lo que esperaba. Exacto, soy lo que soy, tengo 500 años de historia y estoy feliz con mi historia como está feliz Artem con su historia. Yo ¿Qué tengo una opinas de los historia. jesuitas? ¿Y qué A ver querés? si te interpreto. ¿Estás con Lo que vos ganas estás de expulsar a los queriendo judíos decir de que los nuevo? que van a ser perjudicados en realidad, y es lo que va a pasar, somos los países emergentes. Y los que Déjame van hacer a una salir preguntita perjudicados muy rápida. son las grandes potencias. Es una ¿No preguntita. crees que vas a ver un cambio en el mapa geopolítico? O sea, los 2 o 3 o 4 países que dominaron van a seguir siendo los dominantes. Nacho, No, ¿vos sos de claro, los hispanistas que quieren expulsar a los judíos o sos más tranquilo? mirá, ¿sabes qué? Si todo va a ser una reducción, a ver, no sé yo, ¿alguien habló mal de los judíos acá? ¿Por qué me atacan? No, porque No la entiendo. hispanidad En vez que en hablar el año ideas, 1492 expulsó a los judíos y a los moros de España. pero no sé por qué en vez de hablar de ideas, Yo están no te debatiendo ataco, yo te hago cosas. preguntas. Yo te No, hago no. preguntas. Mira, Esa es hay una pregunta, te preguntas incomoda tanto que, responder esas preguntas, ¿viste? no, ¿qué me estás diciendo? Si yo quiero a Isabel la Católica, me pareció una santa, yo quiero que sea santa, sí, la quiero, la amo. Sí, A pesar de expulsar a los judíos y después, bueno, a los que se quedaron, a los marranos, acusarlos de malos conversos y hacer traerles el infierno a la tierra. ¿Qué te parece? Una santa. la Chicos, verdad, me tengo parece que mucho es un más para hablar. sinsentido discutir esto. Hagamos otro space para O hablar de sea, esto. ¿a vos te parece también que hay que Nos estamos yendo de tema. Tomás con la hay que mano desterrar levantada el... y Tommy, Tomás y Tomás, los dos que tienen la mano. Tomás que tiene la mano levantada y Tommy que viene último momento. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, dale. Bueno, está todo muy interesante. Perdón, voy a hablar de otras cuestiones que no se están hablando en estos momentos, pero justo estaba muy de acuerdo con ustedes sobre este tema de la propaganda rusa que hay acá en Latinoamérica y que es mucho más visto por buenos ojos que todo lo que sería el occidente. O sea, acá lo que pasa en Argentina es que las personas, digamos, un poco más, Estamos infiltrados hasta las chatas. más con tintes izquierdistas, socialistas o todo ese rejunte raro. Argentina está más a favor de Rusia, pero es como que se contradicen porque un ejemplo, digamos, he notado que muchos socialistas están a favor de todo lo que está sucediendo con Ucrania y que está a favor de la invasión rusa hacia Ucrania y que son todos nazis, lo ucraniano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo noto es que esos socialistas, digamos, que tiran más a una cultura más occidental que Aclarando que es una propaganda infame, ¿no? Hay que aclarar eso, que es una barbaridad esa mentira contra el pueblo ucraniano. Discúlpame, ¿podemos digamos no de está que condenando? No sé, hace ¿qué rato socialismo tenían... condena? ¿Dónde hay una condena del socialismo? Acá todos los bloques argentinos políticos han condenado a Rusia. Están todos con la bandera ucraniana. ¿Por qué plantean teorías de que no se están viendo en Oportunismo realidad? político. No, por el voto en la OEA, por ejemplo. Pero no no, es necesario que sea partidos políticos, sino que personas comunes. O sea, vos, qué sé yo, te doy un ejemplo, no vas a una villa y que dicen todo, no, aguante Putin, aguante esto, que lo otro, y digamos de que esas personas tienen ideas no tienen el medio día, están tirando, pasados de no, pero taco, hermano, en una villa. no te digo toda gente en sí, o sea, No sé drogadictos, quién es. sino que personas en sí que viven en las villas, digamos, la gente de bajos, escasos recursos está más a favor de ideas
de allá de Rusia pero Milei ganó en la villa, y Milei ganó en la villa de Retiro, hermano. No hablemos cosas que no Nacho, existen. pará, Milei ganó en la villa de Retiro. Y está con la bandera de porque si no, no Ucrania. se entiende lo que quiero decir. Javier Milei no ganó en ninguna villa, hermano. Salió Ganó el tercero peronismo. en toda la ciudad de Buenos Aires, tercero. No, es que es verdad esto. No te digo que yo no te estoy diciendo del villero, el chorro, el paquero, no, sino que personas que viven en las villas o de escasos recursos o que tienen ideas socialistas, y es toda una contradicción, porque esas personas que estarían en Rusia, la izquierda universitaria en Argentina estarían en campo de condenó a concentración Putin. porque... Déjalo hablar. No. Construyen una figura de algo que no existe. Además no te estoy hablando de dirigentes, no te estoy diciendo dirigentes. Hola, Janeiro. Janeiro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ale? No, está acá. ¿Querías acotar algo? Sí, cortito. Hacerle nuevamente la oferta a Nacho de pagarle el pasaje a Rusia para que él exprese sus opiniones desde la plaza de Moscú. Yo me encargo de pagarle el viaje, que él esté allá y desde Moscú opine como opina. Todo lo que él quiera opinar, que lo opine en Moscú, no hay ningún problema. Yo me hago cargo de pagarle el pasaje. Como acabo de vernos en Corea del Norte. Bueno, yo te ofrezco que vayas con el liberalismo a China y te pongas una pollera y digas que te gustan los hombres en China. No sé, pero nadie te ha dicho que China es liberal. Yo no soy prorruso. ¿Pero qué decís? Si sos re prorruso, ¿qué mentís? No, pero no te estoy diciendo que... ¿Dónde ves que soy prorruso? Cuando estoy diciendo que se están... En la retórica, Nacho. En la retórica sos prorruso. No soy prorruso. Sos re prorruso. Sos más prorruso que Marcelo, mira, así te digo. Pero... Marcelo está tomando nota. Escuche. Uno quiere hablar de hechos y terminan hablando de personas. Realmente espero que los liberales aumenten el nivel de debate. En serio, porque nos va a hacer bien. Está bien igual. Yo no soy liberal y pienso eso. No son todos liberales acá. Ernestina, buenas noches. Hace rato que estás queriendo hablar. ¿Estás por ahí? ¿Hace rato que estás pidiendo la palabra? Si no, le damos la palabra a Tommy. A ver, Ernestina. No, querida, gracias. Los estoy escuchando. Espero que no se encimen. Bueno, vos dirigís. No pedí la palabra. Gracias igual, ¿eh? Bueno, pidió micrófono, pero dale. Tommy, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Bueno, a ver, pon un poquito de cordura. No, te tengo fe, dale. Un tema muy interesante que hablaron de las socialdemocracias particularmente. Uno de los temas que se está viendo ahora es la agenda ecologista de Occidente. Eso está trayendo un gran problema ahora, principalmente con el tema de cierres de energías nucleares o otro tipo de energías que pasan a ser dependientes 100% de Europa. Entonces, cuando se habla de que supuestamente países europeos salen fortalecidos, en realidad están demostrando su debilidad y no le queda otra que fortalecerse. Esa es la realidad. A ver, el tema de las centrales nucleares y del ecologismo ya quedó demostrado. Hay sectores ecologistas que sí apoyan que exista un equilibrio entre las centrales nucleares y también entre las energías renovables más limpias como centrales eólicas y centrales solares, paneles solares, que cada vez son más económicos y más eficientes, pero solamente no se puede basar, hacer una matriz energética basada en molinos eólicos y centrales solares fotovoltaicas. Porque el sol no siempre está, a veces hay una semana nublada o, por ejemplo, puede haber días sin viento, entonces te quedas sin energía. Entonces, debe haber una base potente, una base fuerte, al menos un 50%, un 40% se tienen que hacer, generar en las centrales nucleares. El resto en las renovables, si quieren, pero tienen que haber renovables o tienen que haber nucleares, porque si no hay, tendrás que generar electricidad en las centrales térmicas en base a carbón o en base a gas generalmente o ruso, o catarí, o norteamericano, o australiano, porque no hay muchas opciones.
Alemania cometió el error porque, bueno, los ecologistas que justamente estaban en Alemania, no digo en otros países, sino en Alemania, o sea, como ya quedó comprobado, de las diferentes investigaciones que se han hecho, fueron financiados por los capitales rusos, por las corporaciones rusas. Entonces eran falsos ecologistas financiados por oligarquías rusas, por el Kremlin, más que nada, para que justamente hagan lobby por el cierre de las centrales nucleares. Falsificaron todas las investigaciones porque las centrales nucleares modernas con modernos reactores son seguras, no son como Chernobyl, no va a haber una catástrofe como la de Chernobyl, salvo que haya una guerra, le tiren misilazos y la revienten, bueno, ahí sí, pero en condiciones normales no van a explotar, son seguras, prácticamente 100% seguras. Entonces, esos sectores pseudoecologistas sí eran financiados por Rusia de Putin y también en Estados Unidos, por ejemplo, también están los hermanos Koch que financian también todo lo que es antiecologismo, porque necesitan que su empresa petrolera, que sus corporaciones petroquímicas petroleras sigan intactas, porque centrales nucleares lo que hacen es quitarle el negocio al sector petrolero. Entonces, eso se produce por esas razones. Hay ecologistas que son pro-nucleares y hay otros que son pro-rusos y por tanto militan en contra. Hay que entender eso. Marcelo. Marcelo Montes, sí, hola. Bueno, a modo de cierre nomás, porque yo ya también me tengo que ir a dormir. Por un lado, el tema del nacionalismo, y un poco respondiendo a Skull y demás. Yo creo que, a ver, acá está lleno de nacionalistas, incluso el propio Skull es nacionalista y demás. Voy a decir algo que decía Perón, el nacionalismo en Argentina es un nacionalismo de opereta. No lo veo de ningún modo emparentado con lo que decía Nacho, los nacionalismos de las potencias y demás. Argentina yo creo que tiene un gran problema, está muy balcanizada mentalmente, no balcanizada física o geográficamente por suerte, pero va camino a ello si seguimos así tan balcanizados, tan pendientes de si uno es cipayo de este, si el otro Ya es quiero cipayo. ser colonizado, Marcelo. Bueno, sí, me queda Qué muy sorpresa claro. que te quejes de los que se quejan de los cipayos, ¿no? Y bueno, es lo que yo veo. ¿Qué querés que te diga? Me Creo cansé que de ser nacionalista y ahora quiero ser colonizado por la OTAN. ¿Cuál es el problema? sí, pero ¿sabes qué? No te van a dar nada, ¿ok? Y queremos poner los misiles directamente en Moscú, no al lado, en Moscú. Que le hicieron a Ucrania, la van a dejar sola a Ucrania, porque por más Javelin que recibe, además el destino de Ucrania está sellado, chicos. Pero tiene que ser textual, Igual, textual pará, la Reiner, propaganda. ¿Por qué Claro. textual? 75 días duró Belgrado. 75 días. Vamos por el octavo día. Marcelo, querido. Se termina Ucrania y va a terminar como el 82 en Malvinas. Ahí vamos querido, ganando, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo anda, Marce? Sabes que te estuve escuchando en el space anterior y la verdad que es muy entretenido. Y la verdad que yo, por una cuestión etaria, ya soy un poco más chico que vos, voy a tener el placer de ver cómo se van muriendo cada uno de todos los ex agentes de la KGB y todos sus engendros que van quedando por ahí vivitos y coleando. Y voy a tener el placer de ver morir todas las autocracias que algunos pelotudos energúmenos que no tienen ni para comer defienden desde algún rinconcito de un país tercermundista que hicieron todo lo posible para balcanizarlo y encima se quejan de lo que hacen. Yo, porque soy un poquito más joven, voy a poder ver la última etapa de este mundo liberal que tanto les molesta. Yo, porque soy un poquito más joven, voy a poder ver la última etapa del crecimiento total y exponencial que está teniendo en este momento el mundo. Lo primero que hace defensa total es no de las echarle la libertades. culpa al otro de lo que le pasa, ¿está claro? Lo primero que hace un liberal en el mundo es no echarle la culpa al otro de lo que le pasa. Occidente se enterró solo, ¿está claro? Y los rusos... Si la KGB nos va a venir a... Pero escúchame, mirá si la KGB nos va a venir a dar clase de liberalismo. Argentina nunca se hace cargo de lo que hace. Yo no culpo a nadie, yo estoy diciendo que estoy disfrutando ver el progreso del liberalismo y ¿De el qué se progreso tiene de que los hacer países cargo? libres del mundo. Yo
Vos buscarás culpa en la OTAN, en Estados Unidos y seguirás llorando porque sabés que los días les quedan contados a todos ustedes. Entonces, no me vengas a mí a hablar de culpa. Yo te estoy diciendo que tengo el placer de ser más joven que vos y voy a tener el placer de ver caer los últimos regímenes que tanto alabás y que tanto te gustan. Cristal, Rainer, sos una generación de cristal. Ustedes no van a la guerra ni a pelear contra Uruguay, por favor. Son un desastre. Son Marcelo, ¿de qué se tiene que hacer cargo Ucrania? ¿De qué se tiene que hacer cargo Ucrania, Marcelo? ¿De querer ser libre? ¿Se tiene que hacer cargo de querer ser libre y democrático? ¿De eso se tiene que hacer cargo Ucrania? Si Ucrania fue la prostituta de Europa toda su vida, toda su historia, por favor. Ucrania es un país de Europa. ¿Por qué va a ser la prostituta si es parte de Europa? No toda Ucrania es parte de Europa. Ah, no toda Ucrania. ¿Cuál es la parte que no es de Europa? ¿De dónde sacaron a este estalinista subversivo? O sea que Rusia no es un país europeo, porque si la mitad de Ucrania no es europeo, entonces Rusia directamente es un país mongol, por más que sean rubios de ojos azules. Asiática, no es europea, y con esto que le están haciendo menos europea todavía. Es un país europeo. No es un país europeo. A diferencia de tus amos mongoles, es un país europeo. O sea, para vos San Petersburgo, para vos San Petersburgo y Moscú son europeos, pero Kiev no es europeo. Mira vos. Yo te dije, el oeste de Ucrania sí es europeo, el resto de Ucrania no es europeo. O sea que ¿qué son mongoles los que viven en el este de Ucrania? No sé, vos lo definiste, que los rusos son... ¿Con qué cara sigue diciendo Pero esas cosas, por favor? Vos lo negás el holodomo. ¿Negás el holodomo? Marcelo, ¿mi ciudad Kharkov es asiática según vos? Ucrania va a terminar como en el 82 Malvinas Argentinas. No, esa no es la respuesta de lo que te han preguntado. Sí. Igual, pará, Marcelo, si te fijas en una librería, el mapa número 6 te muestra los continentes europeos. ¿A dónde va la discusión? A ver. Yo te hice una pregunta, escúchame, concéntrate. Concéntrate, Marcelo. Estás denigrando a los ucranianos. Concéntrate, mira, concéntrate. ¿Por qué la población del este de Ucrania, supuestamente y según la propaganda rusa, son rusos étnicos? ¿Y cuál es el tema acá? No, yo te estoy preguntando, vos decís que sos un experto en Rusia en tu perfil. Bueno, ¿por qué son rusos étnicos en el este de Ucrania y en el resto de Ucrania no? Explícanos tu propaganda de porquería, convencernos de tu propaganda prorrusa de porquería. Yo no hago propaganda prorrusa de ningún modo. Ya te expliqué que todas esas mezclas las generó Stalin en su momento y ya venían de... Solo un KGB puede hablar como hablas vos. Escúchame, Marcelo, vos me acabas de decir que los rusos étnicos que están en el este de Ucrania es a raíz... Los agentes del MI6, ustedes Escúchame, yo no soy agente de nada, escúchame. Vos me decís que los rusos étnicos que están en el este de Ucrania es gracias a las deportaciones y la limpieza étnica que hacía Stalin y anteriormente, antes de la Unión Soviética, el Imperio Ruso. ¿Me está diciendo eso? Seguramente, sí. Entonces podemos decir tranquilamente que Putin se aprovecha de esa limpieza étnica y de ese reemplazo demográfico de sus ancestros o de sus antecesores moscovitas y soviéticos para jugar a un falso separatismo que comenzó con el conflicto del Donbass 2014. Exacto, igual que Europa se aprovecha de eso. Europa se aprovecha de eso. ¿De qué se aprovecha Europa? Ucrania es parte de Europa. De balcanizar, de destruir una nación. O sea que a vos te molestó. Escúchame, a vos te molestó. A vos te molestó que se desintegrara la ex Yugoslavia. No creen en la democracia. ¿Qué pasó en el 2014? No creen. Escúchame, o sea, el que dijo que a Ucrania lo balcaniza Europa y Occidente. O sea que a vos te molesta, porque si sacamos la palabra balcanizar, ¿de dónde viene? Del conflicto de los Balcanes y toda la cuestión de la ex Yugoslavia, Kosovo, Bosnia, Serbia, Croacia. O sea que a vos te molestó que se rompiera la dictadura de Tito
el títere Un liberal comunista. no puede aplaudir la balcanización de un país, Skull. ¿Te molesta, te molesta que la OTAN, te molesta que la OTAN le haya dado libertad e independencia a Kosovo? Decime, ¿te molesta? A mí me molesta que creen estados que no sirven. Prometa y no cumple. No, de a uno porque no se entiende nada. Tenemos 20 minutos y nos vamos a dormir porque no somos Nico del Caño y tenemos que laburar mañana. Vamos. Utilizan palabras muy simples, por ejemplo, balcanizar. O sea, que aquel que utiliza la palabra balcanizar, yo la usaba cuando era nacionalista, porque sí, es cierto, desmembrás países. Ahora, la guerra de los Balcanes fue justamente para que cada pueblo tuviera su territorio, su religión y su cultura. O sea que los que dicen, vamos a balcanizar, nos quieren balcanizar, o sea que te molesta que se haya disuelto la Unión Soviética y que varios países hayan tenido libertad y democracia occidental, y te molesta también al que dice, no, nos van a balcanizar, te molesta que hayan disuelto la ex Yugoslavia, que era una dictadura comunista. Lo que más le molesta es que va a tener que buscar trabajo. No responde, no responde. O sea, si hacete cargo de las palabras, porque eso es pura retórica. Me decís que te molesta la balcanización de Ucrania. Primero que en Ucrania no se está balcanizando nada. Balcanizar es fragmentar un territorio. Y lo hizo Estados Unidos en Yugoslavia, por favor, Skull. ¿Te molesta? ¿Y te molesta? ¿Te molesta? Me molesta. ¿Por qué te molesta que se haya disuelto la ex Yugoslavia? Decime, ¿sos comunista? Mundial, Skull. Creás ¿Sos comunista? Más inseguridad. ¿Sos comunista? ¿Por eso te molesta que se haya disuelto la ex Yugoslavia? No soy comunista, no te voy a dar el gusto. No soy comunista. Sos comunista, que es peor. Mirá, escúchame. La República Kosovo, la República Kosovo. Sí, 14 años de independencia. Sí, guerrilla musulmana, Skull. Guerrilla musulmana. Albaneses, llama las cosas por su nombre, albaneses. Enemiga de Occidente. ¿Y quién le creó? No, ¿qué enemiga de Occidente? ¿Qué enemiga de Occidente? Si Serbia decide trabajar para Rusia y Rusia es antioccidental. Los serbios son cristianos. ¿Y de qué te sirve que seas cristiano? Puedes ser cristiano y ser asiático. No tiene nada que ver. Vos podés ser musulmán y defender Occidente. Los chechenos a conquistar Kiev y te habla de Kosovo, este hijo de remil puta nacional bolchevique. Hacete cargo de la palabra que decís, porque balcanizar, bueno, sí, ojalá se balcanicen todos los estados autócratas comunistas nostálgicos de la Unión Soviética, especialmente Rusia. Así como le pasó a Tito de la ex Yugoslavia, y hoy Croacia es independiente y soberana. Serbia está bajo el yugo de la URSS y bajo el yugo de la Federación Rusa. No tiene independencia. ¿A Rusia? ¿Sabés quién financió? ¿Quién financió a quién? Alemania y Estados Unidos. Financiaron. Obvio, sí, los entreguistas del gobierno de Angela Merkel le financiaron la modernización del ejército de Putin. Sacate la careta. ¿Cuál es la careta? A ver, ¿cuál es la careta? Sí, en mi perfil lo podés ver, soy totalmente apologista de la OTAN. Soy totalmente apologista de la OTAN. ¿Cuál es la careta que tengo? Apologista de la OTAN. La OTAN genera este mundo. Me encanta este mundo, prefiero este mundo antes que vivir en el Partido Comunista Chino o la Federación Rusa. Pero si la alimentaste vos, la alimentó Nixon y Kissinger a China. Marcelo, lo siento mucho. Porque son parte de una geoestrategia, lo que pasa es que vos haces un reduccionismo de la geoestrategia. Es muy inteligente. Porque ya me voy a la mierda. Marce, el problema es que a todos nosotros nos gusta vivir en este mundo y a vos te duele porque no te va a quedar otra que vivir en este mundo, porque este mundo que a vos te duele, que no es el que a vos te gusta y financia, es el mundo que cada vez va tomando más países. Este es el mundo de la democracia y de la libertad. Es el mundo que te va a llevar puesto a vos. Es el mundo que va en contra de tus intereses pro-rusos. Se te acaban los días, amigo. El problema mucho. Bienvenido a la democracia y a la libertad. No. Vas a tener que ir a buscar trabajo, hijo de mil puta. Bueno. Bueno, ya está. Chicos, gracias por participar en el espacio hoy. Hay que elaborar mañana porque la deuda con el Fondo Monetario no se paga sola.
y bueno, veremos qué le pasó a Juanjo para dar las explicaciones pertinentes, por favor. Si Artem quiere dar un redondeo y nos despedimos. Perfecto, bueno, agradezco a Ale por este espectacular space. Bueno, pudimos debatir como corresponde, bueno, con todos los activos rusos, con la gente de la KGB, con los hispanistas, con algunos nazis, nacionalistas, algunos liberales. O sea, estuvieron todos, fue muy divertido, realmente un space entretenido. Me encantaría que al menos una vez por semana hagamos, lo volvamos a repetir, eso se tiene que seguir. Y bueno, espero que Gómez Centurión aparezca, diga qué pasó. Por ahí para la próxima hacemos un space de vuelta para, bueno, volver a debatir esos temas. Y bueno, le deseo buenas noches a todos y hasta el próximo space. Bueno, que aparezca Gómez Centurión. Un abrazo para todos. Gracias por estar. Debe Chao, estar chao. viajando a Rusia. Gracias, buenas noches. Abrazo, abrazo.